Saludos, saludos amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión aquí para toda la comunidad. Bienvenidos a Un Café con esta nueva sección que inauguramos en el día de hoy con una invitada súper especial. No se las voy a nombrar hasta que no entre, no la van a conocer. Esta sesión nueva, esta nueva sesión de vivos tiene un objetivo que es que conozcamos a nuestros especialistas de la comunidad desde otro lado, ¿no? Desde un lado un poco conocer cuáles son sus inquietudes, cuál fue su proceso hasta llegar hasta donde está hoy, qué le sucede, qué le inquieta y demás. Un poco ese es el objetivo de estos encuentros. También noto a veces que desde este lado nosotros como los estoy leyendo, que desde este lado nosotros como eh, espectadores no conocemos qué hay del todo del otro lado. Y yo he visto, conozco muchos especialistas que tienen un trabajo atrás tan grande, y digo, quiero que se conozca eso también. Quiero que todos los que estamos acá, que consumimos contenido e información y nos desarrollamos y crecemos y demás, conozcan que del otro lado hay mucho trabajo también para llegar a donde estamos. Así que esta sesión, un café con... Yo tengo acá mi café preparado. Miren lo que es esta taza aparte, hermosa. Y voy a invitar, ya mismo le voy a enviar una solicitud a nuestra invitada. Así vamos esta charla hermosa hoy aquí. Muchas gracias, Sereia. Hola, Goody. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Qué bonito estar aquí contigo. Ay, qué romántico, Me con preparé para velas. ti. Ay, y yo esperando a que me hicieras la propuesta hace rato. Mira, me preparé café. Me hubieses dicho, en lugar de prepararme café, me hubiera preparado un vinito Un o algo más vino. romántico. Sí, un Lo vino. pensé, ¿eh? Mira, hoy me traje café colombiano para hacer Ay, honor qué a... rico. ¿Y sabes qué estaba pensando yo? ¿Será que es algo con un mate? Porque me encanta el mate. Yo, ¿será que es Mm. algo con un mate? Voy a salir con un mate. Al final no, al final salí con la super taza de café. ¿Cómo estás, Bueno, Gonzalo? bien, muy bien, qué lindo. Bueno, me encanta que te sumes a este espacio, eh, a esta entrevista distinta hoy, para conocer un poco del otro lado de Woody, de la medium, de todo el contenido que nos da Woody, cómo nos informa. Eh, y bueno, pensé en lo del mate también, pero después dije, ahí va a haber especialistas que no tienen mate. Dije, no, no les voy No, a, no, tengo que llamar solo argentinos, sino vos sí, un caso excepcional. porque yo amo los argentinos, amo el mate. Bueno, me enseñaron a tomar mate. Imagínate que incluso me obsesioné tanto con tomarlo bien que estuve viendo como 5 videos diferentes de argentinos, de uruguayos, viendo cómo curaba yo la tacita. Yo les digo tacita, pero sé que se llama mate. Cómo curaba yo el mate, qué mate compraba. Ya soy experta, ya sé una cantidad de Me trucos, ¿no? encanta. Pues, pero claro, el café sí. O sea, nací tomando café, entonces. Y también dije un Sí, vino era bueno, pero hay vivos que a sí. mí me tocan muy temprano y digo, no voy a estar tomándome un vino a las 5 de la tarde de Argentina. Digo, bueno, vamos con un café, que es una Sí, bebida para todos. que sí. Bueno, Woody, Sí, bienvenida. Bienvenida a este primer programa. La gracias. gente aquí dice, ya sabía que era Woody, me lo imaginaba que era la primera y sí, claro que sí. Eh, bueno, Woody, yo he tenido ahí unas sesiones contigo Ujú, que yo siempre le digo a la gente que he pasado por sesiones y por ujú. eso yo confío mucho en lo que hacemos luego, ¿no? Por haberlo vivido, Sí, por sí, haberlo sí. transitado contigo y demás. Woody colombiana, ¿no? Vos, Sí, colombiana. ¿y Sí, qué? yo nací. Dime, Sí, sí, dime, dime. contanos, naciste en No, Colombia. nací en Colombia, nací en Medellín hace como 9.999.999 años. No voy No. a decir la edad porque no me la creen. Sí, soy colombiana de nacimiento. Lamentablemente perdí la nacionalidad colombiana, solo tengo la alemana. Sí, hace ¿Por? ya, porque en Alemania no me permitían tener la nacionalidad, la colombiana y la alemana, y por motivos pues de viajar. Entonces yo fui muy práctica. Yo dije, bueno, yo nací en Colombia, mi sangre es colombiana, levantada con café colombiano, eso no me lo van a quitar. Entonces el pedazo de papel que dice que soy alemana me va a servir mucho para poder viajar y conocer otros lugares y conocer otra gente. Y por eso me decidí. Entonces renuncié a la nacionalidad colombiana y ahora soy alemana. Entonces los alemanes me dicen que soy colombo alemana, porque nací en Claro, Colombia, pero solo tengo la nacionalidad alemana. claro, claro. ¿Y qué pasó que te fuiste a Alemania? ¿Cómo fue esa transición? Ay, Dios mío, Gonzalo, una de las locuras que yo hice,
Pues resulta que yo, dentro de muchas de las cosas que he estudiado y que he hecho en mi vida, una de las, bueno, que he estado más de 12 años en la universidad, o sea, me metí una cantidad de tiempo en la universidad, y ahora me pregunto, ¿por qué tuve yo que pasar tantos años en la universidad? Mejor me hubiese ido a viajar o a hacer cualquier otra cosa. Pero bueno, en ese tiempo yo pensaba que estudiar era lo más importante. Una de las cosas que estudié fue Derecho y Ciencias Políticas. Yo soy abogada, especialista en criminología y en Derecho de Familia también. Y en uno de los casos que tuve precisamente, me metí con gente que no debía meterme, por así decirlo, porque siempre andaba yo de defensora de la humanidad, de la justicia. Bueno, me creía la Mujer Maravilla sin capa. Entonces, no me salí, sino que me salieron, como digo yo, para que se entienda. No me salí, sino que me salieron. Me dijo, por aquí es la salida, váyase por ahí, o no va a ser medium desde este lado, sino que desde el otro lado alguien va a hablar con usted. Entonces yo dije, bueno, órale, mejor me voy, prefiero hablar de este lado por el momento y no desde el otro. Eso Ujú, fue lo que ujú. ocurrió. Por eso me fui de Colombia, perdón. Mira, y o sea que sos abogada de profesión. Sí, mira, yo empecé estudiando administración y esa es una de las cosas que le pasan a muchas personas, Gonzalo, que están en el mundo espiritual o que nacen con algún don o con alguna, por decirlo así, capacidad o con alguna tendencia a ayudar a los demás. Se deja uno manipular desde pequeño, digo manipular entre comillas, de los padres de la sociedad. Y yo primero estudié Administración de Negocios Internacionales porque mi mamá quería que yo estudiara Administración de Negocios Internacionales. Mi mamá siempre me dijo qué hacer, a cuántos años iba a estudiar qué. Después de estudiar Administración de Negocios Internacionales, me puse a trabajar en un banco muy importante en la ciudad donde yo vivía, desde pequeña trabajando, además que me iba muy bien en todos los trabajos donde yo entrara, inmediatamente hacía carrera, me daban, empezaba en un puesto muy bajito y me daban los superpuestos, pero no era lo mío. Y después de estar estudiando administración, yo me di cuenta que no, que eso no era lo mío, porque empecé a ver muchas cosas como que le ocurría a la gente con la que yo trabajaba. Y yo dije, bueno, entonces yo me voy a poner a estudiar algo que ayude a la gente. Y por eso decidí estudiar Derecho y Ciencias Políticas. Después cuando mi mamá me dijo, bueno, si renuncia al trabajo que tiene y echa por la borda todo lo que yo le he dado, entonces se va de la casa. Y yo le dije, mamá, ha llegado el momento de separarnos y me fui de la casa y me dijo, y nunca vas a volver, y yo nunca vuelvo, y nunca volví. Bueno, nunca volví a vivir con ella, Claro. además que un tiempo muy largo no nos pudimos ni ver, porque también, también somos las personas que tenemos esta tendencia a la espiritualidad, somos personas que desde pequeñas tenemos muchos conflictos con nuestros padres. Somos personas que sin quererlo nos oponemos a lo que nuestros padres esperan de nosotros. Entonces yo por rebeldía, aunque fue una niña muy tranquila, yo por rebeldía dije, no, no voy a hacer lo que tú quieres y decidí hacer lo que yo quería. También, mira, hice todo, estudié pedagogía, me puse por ahí a estudiar, bueno, una cantidad de cosas que no tienen mucho aplicación en lo que hago, pero bueno, por eso fue que me puse a hacer todo lo que me puse a hacer, como decía, o sea, de profesión, administradora de negocios internacionales, abogada, con pedagogía, estudios también en psicología, en criminología, en derecho de familia, y, y nada de eso sirve, Me y nada encantó. de eso, No, no, sí. no, sí, todo por algo, no sé qué pensás, ¿no? Pero ¿crees Mm. que le encontraste el propósito a todo eso que viviste? Gonzalo, mira, yo creo que todo lo que aprendí, todo lo que uno aprende en la vida tiene una razón de ser. Tal vez no te va a servir para lo que tú quieres que te sirva, pero a mí me sirvió para ayudar después a las demás personas. Yo he tenido, por ejemplo, espíritus que le dicen a la persona con la que están contactando, mira, por favor, organiza eso, haz la sucesión o la herencia, no sé qué. Cuando el espíritu se va, yo con mis conocimientos de derecho, que hay conocimientos de derecho que son básicos para toda Latinoamérica por el código civil que tenemos, que es casi todos los códigos civiles vienen del código civil francés, entonces le digo a la persona, mira, más o menos puedes hacer esto pregúntale a un abogado esto. Y entonces ya empieza como, ya dejo de ser medium en una sesión, luego de haber hablado con el mundo sutil, ya yo dejo de ser la medium, entonces ya se conecta conmigo
o la abogada, o la administradora, o la psicóloga, o bueno, se conecta a la terapeuta desde otro punto de vista. Entonces, el haber aprendido todas estas cosas y haber estado en contacto con tantas personas me ha ayudado a mí a entender muchísimo más al mundo del espíritu. Yo he trabajado, por ejemplo, yo he trabajado con ancianos, yo fui profesora de ancianos que no sabían ni leer ni escribir, fui profesora de niños para computadores, fui profesora de inglés para niños pequeños. O sea, he estado, bueno, y siendo abogada en las prácticas, tuve que entrar a las cárceles y una cantidad de cosas. Y eso me creó a mí una sensibilidad que creo yo que la tengo yo. Hay muchísimos medios, Gonzalo, hay muchísimos medios, muchísimos canalizadores, pero la sensibilidad con la que yo veo el mundo y con la que puedo entender los espíritus que hay al otro lado, es la sensibilidad que he aprendido de los seres humanos, porque el espíritu del otro lado es un ser humano que ya no tiene cuerpo. Por aquí me están preguntando, ¿por qué Alemania? Pura casualidad. Me enamoré de un alemán. Me enamoré de Ay, un alemán, por eso. claro. Para Sí, Gudi, después voy a darle un espacio a las preguntas porque claro. sin saber qué dirás vos, nos dejaron preguntas muy lindas para Ah, qué conocer bueno. al Sí, sí, invitado. claro, claro, Y claro. le voy a dar espacio a eso también. Pero me quedé con esto que decías tal vez aprendés cosas que aplicás en algo que vos no querías. Pero en el fondo, digo, todo sirvió para algo. Al final de cuentas, tal vez la realidad lo dispuso así, ¿no? Como por algo tenía que ser así. Sí, Gonzalo, mira, me sirvió de muchísimo porque yo estaba al borde de la muerte. A mí me intentaron matar, bueno, me intentaron matar 2 veces, y tener la muerte de frente. Yo nunca he tenido una experiencia de muerte, pero he sentido el miedo que se siente el saber que en los próximos minutos puedes morir o vas a morir. Em, Esas experiencias, no la parte académica, no el haber aprendido estadística o el haber aprendido X cantidad de cosas, me ayuda a mí ahora lo que soy, sino el contacto con las personas. O sea, es igual por donde yo me hubiese encaminado, siempre lo que hacía tenía que ver con las personas y siempre las personas terminaban llegando a mí de alguna manera. Los niños pequeños, los ancianos, la gente en las cárceles. Yo fui docente universitaria también un par de años, incluso mis alumnos me buscaban, a mí me pedían consejos que no tenían que ver con nada de lo que yo enseñaba, pero era como si el mundo espiritual me decía, es igual lo que hagas, siempre vamos a estar ahí, y es igual lo que decidas, siempre vamos a estar ahí. Lo más, lo más triste de esta parte, bueno, lo más lindo es aprender de la gente. Lo más triste es que yo era infinitamente infeliz. O sea, yo tenía la sensación de que nada me llenaba, no me llenaba ni el dinero, ni las relaciones sentimentales, ni las personas que conocía. Yo sentía un hueco enorme en mi corazón. Era igual lo que hacía, era igual cuál éxito tuviese yo. No. Yo sentía que algo me hacía falta. Y esa sensación de vacío me llevó también a la enfermedad. Yo estuve muy enferma y nadie sabía por qué estaba enferma. Estuve en muchos médicos y nadie encontraba la razón de mi enfermedad, nadie. Incluso una persona me dijo, tú estás a punto de morir. Fue una persona que trabaja con energías, que fue el primer contacto que yo tuve con un sanador por fuera de mi familia, porque mi abuela era sanadora. Me dijo, tú estás a punto de morir, tú tienes que hacer algo o tú te mueres. Y yo, pero ¿de qué me voy a morir? Y no me podían decir de qué, me decían, no, mira, tienes afectado esta parte, esta parte, esta parte, hay que hacer algo. Entonces, el no seguir el llamado de mi alma me estaba enfermando, pero esa enfermedad fue gradual, Gonzalo, fue poco a poco. Empezó primero a hacer un hueco en mi parte psíquica, en lo que yo era, luego en mi corazón, las relaciones no me funcionaban y luego empezó a expresarse en mi cuerpo. Y ahí es cuando yo dije, tengo que cambiar. O sea, o como dice el curso de milagros, tiene que haber otra manera. Es que tiene que haber otra manera de vivir. No puedo estar sufriendo todo el tiempo al borde de la muerte y infeliz. Y bueno, que esa parte Ujú. no es tan bonita. Pero es parte, o sea, Es parte. vos viste progresivamente cómo la enfermedad se acercó a ti, de alguna forma, ¿no? Sí, En los distintos planos.
en los distintos planos y sabes qué es lo peor que cuando tú sientes, yo soy de las que piensa que yo tuve, la gente dice, yo tengo, bueno, la noche oscura del alma, que es esa parte donde tú ya no sabes por dónde más seguir. Pues Gonzalo, yo creo que yo no tuve una noche oscura del alma, yo creo que yo tuve mínimo unas 4 noches oscuras porque cada vez era una cosa diferente. Incluso a mí el universo, yo lo llamo el universo, lo llamo el mundo espiritual, quería rescatarme y yo estaba tan obsesionada con el mundo material que a mí me pusieron de rodillas. A mí me pusieron de rodillas es que, o sea, me estaba yendo tan mal, tan enferma, tan bloqueada económicamente, a nivel sentimental, todo estaba mal, mal, mal. Y yo no veía la salida, que yo pensé en el suicidio. Yo incluso, o sea, aparte de que 2 veces me trataron de quitar la vida, yo pensé también en el suicidio y estuve a punto de suicidarme. Me faltó, no sé si fue valor o o fue confianza en el mundo espiritual, o era que un ángel me decía, no, no lo hagas, porque también he sentido la presencia angelical en esos momentos. Me han salvado también mucho la vida. O sea, que yo recuerde que me han intentado matar 2 veces, pero muchas veces me han salvado también la vida. Entonces, estar al punto del suicidio, cuando tú no le encuentras salida a nada, yo creo que es cuando ya sabes que tocaste fondo y ya es lo último que haces, porque cuando tú dices, la única salida es morirme, es porque ya has perdido la esperanza de todo. Y lo estoy diciendo yo como en ese momento Gonzalo era una persona académica, era una persona que o sea, no era una persona, por decirlo así, que no tuviese experiencia en la vida, era una persona que ya había vivido mucho y que incluso quería ser monja, porque yo tengo contacto espiritual o sea, desde hace Mm. mucho. Lo perdí por épocas en mi vida, por periodos de tiempo, pero llegar a pensar en el suicidio, creo que ese es como el botón rojo que te dice no más. Estuve en depresión, o sea, depresiones continuas y continuas y continuas. Yo no sabía qué me ocurría. Entonces hay depresiones que son galopantes, que pueden tardar años en salir y van mostrándote cosas, van mostrándote cosas, por ejemplo, con cambios de temperamento, la forma en que tú tomas decisiones, la forma en que te comportas con el mundo, hasta que te encierras. Y cuando te encierras, se te cae todo alrededor y ya empiezas a decir, bueno, ¿para qué estoy aquí? Es una cosa que espero que no viva ninguno de los que hay aquí, que Mm. no viva ninguno, pero que me hizo despertar. Pero vos sabés que hay mucha gente que está sintiéndose identificada con tu relato, por algo estamos acá y tenemos que escuchar esto en este momento también. Sí, Tengo varias preguntas para hacerte en claro, relación a lo que comentás, pero quiero como llevarnos un poco a la parte espiritual para que estas preguntas tengan claro. sentido. ¿Cómo empezó eso? ¿Qué recuerdos tenés de tu niñez en ese sentido? Ay, Gonzalo, mira, vas a hacer sacar cosas aquí que, bueno, que no me van a hacer llorar porque ya me las trabajé, pero cosas fuertes, mira. Y yo creo que se van a identificar muchos conmigo y yo no tengo problema con hablar de eso. Mira, con el mundo espiritual yo vengo identificada, bueno, tengo recuerdo, memoria desde que tenía más o menos unos 12 o 13 años. O sea, yo incluso recuerdo decirle a mi mamá, usted no es mi mamá. Claro. Y cuando tú te conectas tanto con el mundo espiritual, tú puedes ver, tú ves tú ves las heridas de las personas, ves también su soledad. Y cuando tú eres niño, que tienes 4 o 5 años, y ves la soledad en un adulto, ¿qué puede ocurrir? Que el adulto de alguna manera se siente atraído por tu luz y yo incluso estuve a punto de ser abusada sexualmente varias veces, precisamente porque yo veía cuando una persona se iba a morir, yo decía, este señor se va a morir, pero como niña, ¿cómo le dices tú te vas a morir? Yo iba donde el viejito y lo acariciaba y le decía, ¿cómo estás? Los vecinos de mi mamá y después terminaba el vecino desnudándose de pronto, que me tocó, lo recuerdo, o terminaba sacándose sus partes íntimas y yo asustada, yo decía, bueno, pero ¿qué está haciendo él con 5 años? Entonces, la conexión con el mundo espiritual vino desde aproximadamente, digo yo, los 3 años de edad, pero no solamente la luz, la parte de la luz, sino que cuando se manifestó la parte de la luz en mi vida, se manifestó automáticamente toda la oscuridad del mundo. Es como si yo estuviese en el medio de una lucha constante entre lo que es la luz del mundo y lo que es la oscuridad. Entonces sentir que la gente te quiere hacer daño, porque de niño, cuando estás adulto, tú dices, a mí nadie me puede hacer daño, tú mismo te lo haces, pero de niño, el que te abusen, el que te peguen, el que te roben, el que te maltraten, eso no lo puedes provocar tú. Esa es la luz que tú tienes como niño y muchos de los que me están viendo sé que han sido abusados
y sé que han sido no solamente abusados físicamente, sino psicológicamente, es por la luz que tienen estos niños. Estos niños tienen tanta luz en su corazón y en su alma que la oscuridad se ve ineludiblemente atraída por esa luz, pero hay tanta oscuridad dentro del corazón de algunas personas que en lugar de ver la luz de ese niño y de sanarse a través de esa luz, lo que hacen es atacarlo, como me ocurrió a mí. Entonces, aparte de verle la oscuridad a la gente, que ya yo sabía cuándo se iba a morir o que estaba sufriendo o que lo había dejado la mujer, empecé a ver también lo que se conoce con el nombre de fantasmas, entonces empezaba a ver sombras, o sea, la luz, la oscuridad ya no se quedaba en el cuerpo de las personas, sino que yo empezaba a verla en las paredes de las casas, a sentir que las cosas se movían, empezaban a hablarme en la noche, empezaba a desdoblarme, tratando de escapar de mi cuerpo. A los 5 años tuve un viaje astral y yo sentía que volaba y que trataba de escapar de mi cuerpo. Quería salir corriendo de mi cuerpo porque yo no encontraba cómo aceptar tanta oscuridad y quedarme en ese cuerpo. Pero la cosa más fuerte que de pronto me conectó mucho, 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 que me conectó con mi mamá fue la muerte de mi papá. Mi papá lo mató la violencia en Colombia. Cuando yo tenía 8 años, a mi papá lo mataron, él era administrador, mi mamá quedó destrozada. Y yo recuerdo que la tristeza de mi mamá, más, bueno, el impacto que tuvo eso en la familia, que lo hubiesen matado, creó como un aire de tristeza permanente en la casa donde vivíamos. Y un día que me dio mucha risa porque es la primera vez que he visto a mi mamá con miedo, un día, como a los 8 años, pocos meses después de la muerte de mi papá, yo estaba bañándome para ir a la escuela y yo tenía la costumbre de bañarme con ropa interior, pues como niña, bueno, en ese tiempo, eso fue hace como 2000 años, que yo estaba Mm. pequeñita, pues eso fue hace mucho, y cuando me terminaba de bañar, yo tenía la costumbre de quitarme la ropa interior y cuando yo iba a quitarme la ropa interior, yo sentí que algo en una de las paredes del baño me empezó a hablar. Y yo me giré y empecé a ver qué era lo que quería hablar conmigo y se empezó a formar en la esquina del baño un punto negro, o sea, un punto negro pequeño. Y yo me quedé, claro, como niña, 8 años, yo me quedé como, ¿y esto qué es? Y el punto negro empezó de pronto a crecer y a crecer y a crecer y en un momento determinado empezó a tomar forma y se empezó a convertir en una figura grandísima, en una sombra gigante que había a sus brazos y me quería agarrar. Yo lo que hice fue empezar a gritar como una loca, salí desnuda del baño, pasé por encima de mi mamá salió corriendo detrás de mí y era, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y yo, hay un fantasma, me agarró y se encerró conmigo en la habitación. Mucho tiempo después, y aquí es donde viene lo más curioso, ya cuando yo no, tenía como 25 años, me dice mi mamá, estábamos hablando precisamente de ese suceso, porque fue la única vez que vi a mi mamá pálida del Mm. susto. Ella me decía que ella también sentía que en esa casa habían cosas, en esa casa habían matado a varias personas y nosotros no sabíamos, estaban como los espíritus ahí, la única que los podía percibir era yo y mi mamá, pero mi mamá nunca aceptó su mediunidad, porque la mediunidad también se puede heredar, mi mamá la bloqueó, mi mamá la sentía y se quedaba callada, y cuando ella me vio correr y me escuchó decir un fantasma, ella sabía que yo estaba viendo lo que ella también veía, y por eso lo primero que hizo fue protegerme, o sea, me cargó, salió corriendo y nos encerramos en la habitación de ella. Ella empezó a orar, empezó a rezar, a rezar, a rezar. Y luego me dijo, como buena mamá responsable, no pasa nada, es tu imaginación, es el dolor de tu papá, deja de ver películas de terror, porque además me gustaban las películas de terror. O sea, encima Mm. de que veía cosas, o sea, yo era la que se veía El Exorcista y me lo vi no sé cuántas veces. Entonces mira o sea, loca o loca desde pequeña. Yo creo que ya me extendí de la pregunta que me hiciste, perdón. No, no, súper, vamos ahí, queremos conocerte. Y con tu padre, ¿qué ha sucedido? Veo muchas, bueno, cómo la muerte allá de alguna Sí. manera se acercaba, ¿no? Digo, estos hechos que vos me Ay, contabas, Dios esto de mío. tu padre y demás. ¿A tu padre lo has percibido alguna vez? Mi padre es uno de mis auxiliares. Mira que Mm. yo a mi padre lo dejé de percibir mucho tiempo, lo dejé de percibir mucho tiempo porque tenía miedo, miedo de verlo. Yo sabía que lo habían matado. Mi mamá soñó exactamente en el momento en que lo estaban matando. Ella sabía cómo lo estaban matando. Ella vio en un sueño, o sea, son los mediums, que eso también lo tiene mi hermano. Mi hermano es medium, uno de mis hermanos es medium sonámbulo.
O sea, él se levanta, él se puede desdoblar, él hace cosas y recuerda perfectamente qué fue lo que hizo, pero él tampoco practica la mediunidad. Mi mamá en sueños puede ver cosas que están ocurriendo en el mismo momento en que están ocurriendo. Y ella me cuenta que vio cómo lo estaban matando. En el segundo en que él dio su último respiro, ella se despertó gritando y dijo, lo mataron. Y en ese mismo momento mi abuela estaba en el hospital, estaba muy enferma del corazón, tenía un problema del corazón. Y la otra que lo vio fue mi abuela, pero mi abuela sí lo vio al lado de la cama. Mi papá se le presentó a mi abuela al lado de la cama y lo primero que le dijo fue, prométeme por favor que vas a cuidar a mis hijos. Y fue una promesa que le hizo mi abuela. Entonces, yo en ese momento, mi mamá y mi abuela me ocultaban todo eso. Yo estas historias las vine a saber después. Entonces, yo del miedo que tenía porque ya veía muchas cosas, mi papá nunca supo lo que yo sentía ni lo que veía. Además, porque era una persona muy analítica, muy del número. Y paradójicamente, yo sí le he sentido, después de muchos años empecé a sentir la presencia de él. Cuando ya estaba practicando la mediunidad, yo no podía hablar con él, tenía como miedo a hablar con él. Y una angelóloga, hace mucho tiempo una angelóloga española, me dice, no, tienes que dejar ir a tu papá porque si no lo dejas ir, él va a hacer que tú te enfermes y te mueras y te va a llevar. Y yo decía, pero ¿cómo me va a matar mi papá? Entonces ahí fue cuando yo decidí tratar de comunicar con él. Entonces yo he tenido contacto con él, incluso él y mi abuela en el último cumpleaños lo que hicieron fue aparecerse frente a mi cama, fueron los primeros que me desearon feliz cumpleaños, que si no eres medium y si te aparece tu abuela y tu papá frente a tu cama, o sea, te infartas, te dan 5 paros cardíacos al mismo tiempo. Y él es el de los que, él es un guía en la familia, es un guía auxiliar, no es guía como el guía espiritual, sino que es un guía auxiliar y es el que me da confianza, él es el que me advierte cuando yo voy como por el camino que no debería ir, y es el que me da mucha fuerza para seguir, cuando me ve muy triste, él es el que me levanta. Y siempre está ahí, siempre está ahí. Yo entendí que no es que él me quisiese matar y no es que él está en la luz, él ya está tranquilo, él lo que quiere es proteger a sus hijos el tiempo que sea necesario hasta que él sienta que ya nos puede soltar. Y mi abuela es otra que también está ahí, pero ya mi papá está más del lado mío y mi abuela está más del lado de mis hermanos, como que se dividieron la familia. Óyeme, tú te encargas de estos que están muy locos y yo me encargo de esta única que ya está muy loca también. Pero sí, sí he hablado con él y lo he contactado, sí. Ujú. Es muy Woody, difícil, dime. y con respecto a la mediumnidad, ¿cómo la fuiste desarrollando? ¿Y cómo fue en ese sentido ese proceso? Porque imagino que también hay, no sé, tu familia es muy mediúmnica, pero hay muchas otras que no, ¿no? Y uno se siente un Sí. poco solo, tal vez. Pero mira, te voy a contar una cosa, Gonzalo. Esto que tenemos en la familia bueno, es por herencia, pero la mediunidad no se hereda, la mediunidad también se puede despertar. Pero paradójicamente en mi familia nunca me enseñaron a mí a ser medium. O sea, mi familia, mi abuela hablaba de esto, mi abuela hablaba de sanación energética, mi abuela hablaba de los médicos del cielo, mi abuela hablaba de las brujas, que eran mi abuela era una mujer muy humilde, pero con una sabiduría espiritual gigante, porque ella hablaba de metafísica y de cuántica cuando ni siquiera cuando en ese tiempo no se hablaba de cuántica. Ella no le daba el nombre de metafísica ni de cuántica, pero yo después lo entendí. La forma en que ella hablaba era esa forma científica en la que hablan ahora muchas personas. Y yo te voy a decir una cosa, a pesar de que mi familia todos estaban como metidos en el mundo de la mediunidad y de esto de las energías, no se hablaba de ello. Mi mamá nunca practicaba eso, mi mamá lo bloqueó, mi mamá nunca quiso hacer eso, mi abuela sí, mi abuela ayudaba mucho a la gente, mi abuela leía precisamente los pozos del café, o sea, leía las Mm. tazas del café, leía la taza del chocolate, leía el cigarrillo, podía ver si tú estabas enfermo, combatía brujas malas, decía ella, o sea, a nivel energético. Y, y por parte de la familia de mi abuela, pero a mí nunca me dijeron cómo hacerlo. O sea, a mí me tocó sola enfrentarme a mis miedos y yo aprendí a utilizar la mediunidad cuando los ángeles me salvaron de morirme. Cuando yo en estado catatónico, sentí la presencia de los ángeles y la forma en que me estaban sacando una enfermedad del cuerpo. Ahí fue cuando yo empecé a conectar. Pero me tocó aprenderlo sola. Yo empecé a investigar, Gonzalo, por todas partes. Lo primero el primer bloqueo para mí era perder el miedo. Como yo ya había visto la oscuridad, no solamente de la humanidad, sino fantasmas,
había visto egregores, había visto tantas cosas, había visto la muerte de cerca, me daba un miedo tremendo, un miedo horrible tener que aprender eso sola, pero no había nadie que me pudiese decir algo. Muchas veces me preguntan que yo por qué doy tanta información en mis redes, que por qué explico tanto de mediunidad, cuando hay gente que cobra muchísimo dinero por ello, precisamente por eso, porque yo fui una de las damnificadas no voy a decir egoísmo espiritual, lo estaba pensando, pero no lo voy a decir, Mm, sino de ese mercantilismo que algunas personas tienen, no todos, algunas. Yo pienso que la mediunidad muchas cosas deberían darse gratis, o sea, ya cuando son cosas más serias sí deberían enseñarse en un proceso, pero cómo entender la mediunidad debería darse gratis, porque yo sufrí mucho tratando de descubrir cómo manejarla. Saber qué tú sientes cuando está enferma una persona, cuando alguien te miente, cuando le ves el aura, cuando le ves los muertitos, como dicen en México, al lado, y no saber cómo hablar, no saber cómo comunicarte es terrible. Y que te levanten en la noche, que te hablen al oído, que se metan en tus sueños, que te saquen del cuerpo, que te den parálisis porque no puedes hablar, que entres en estado catatónico, que incluso veas cómo se mueven las cosas. O sea, es una... yo busqué explicaciones, lo primero que tuve que combatir fue el miedo. ¿Dónde busqué explicaciones? Bueno, primero empecé a buscar libros que hablaran de esto. Luego a través de los libros me fui dando cuenta que los autores decían, bueno, tal medium es muy bueno, entonces yo iba y buscaba ese medium y trataba de meterme a algún curso. Algunos cursos eran impagables, yo decía, ¿cómo van a cobrar por un curso de mediunidad lo que yo me gano casi en un año de trabajo? No, no puedo. Entonces, es como tratar de mirar cómo entender eso, pero lo primero es el miedo, dejar el miedo. Fue un proceso muy largo, Gonzalo, muy, muy largo y no se hace de un día para otro. O sea, el talento está ahí, pero la capacidad orgánica está ahí, pero aprender a contactar con ellos, aprender a entenderlos, o sea, saber cómo se comunican, saber que no te quieren hacer daño es muy lindo. Y lo mejor fue que cuando yo empecé, incluso yo a los espíritus, a hablar con los espíritus, llegué a través de los ángeles porque yo primero aprendí a hablar con ángeles y con seres de una vibración más elevada y después fue que aprendí a hablar con espíritus. Y cuando aprendí a hablar con espíritus, con almas desencarnadas, empezaron a aparecer los seres estelares. Y te voy a decir una cosa, incluso ya me están apareciendo famosos en una canalización, se me apareció Lao Tse, y bueno, ¿qué este señor que hace aquí? En una meditación se me aparece John Lennon, y yo estaba tratando de recomendarle algo a unas personas que estoy asesorando en mediunidad y anoche, que yo diría, una persona normal diría, eso es un sueño, anoche me habló, y te lo juro que me da esta risa, me habló Beethoven de terapia musical en un sueño. Y dije, ¿tú qué estás haciendo en mi sueño? Y cuando me desperté, yo ujú. dije, bueno, a ver, hagamos una recopilación del día. Yo, ¿por qué soñé con Beethoven? ¿Será que me escuché algo de Beethoven? ¿Vi algún afiche o escuché música? No, absolutamente nada. Y cuando eso ocurre, cuando alguien se te aparece en sueños y tú durante ese día, los 3 últimos días, no has tenido relación con nada que tenga que ver con ese personaje, no es que estés soñando, te están hablando en sueños. Entonces, el medium va creciendo a medida que tu alma va madurando y a medida que tú vas dejando el miedo y a medida que vas entendiendo que cada espíritu tiene una personalidad, algunas veces porque no la han dejado, se llevan la personalidad al otro lado y que algunos espíritus son tan elevados que quieren solamente compartir lo que saben. Cuando tú entiendes eso y les dejas el miedo, o sea, te llega información. Yo he aprendido mucha mediunidad con los espíritus. No de maestros ni de libros, con los espíritus he aprendido mediunidad. Ellos enseñan y enseñan mucho. Ujú. Eso te quería preguntar, ¿cómo has evolucionado en tus contactos? ¿O qué has aprendido de ellos, pero que no en el sentido, digo, más allá de lo que puede haber en el más allá, Uh -huh. justamente, sino Mm, en cómo aplico esto en mi vida, ¿no? Digo, por ahí hay algunos mensajes que te llegan que decís, sí, o sea, me está pasando esto y yo también tengo que ver algo de acá. uh -huh. Mira, lo primero que para los espíritus, bueno, primero, lo, una de las cosas más lindas que yo he aprendido de ellos, o que ellos me han ayudado, es a contactar rápidamente, a que me entreguen información de forma muy rápida. Cuando ya yo estoy en contacto, ellos, o sea, aparte de cualquier cosa que te digan o que me digan, mira, hazlo así o esto significa tal cosa, siempre llegan con el mismo mensaje. Ama, ama incondicionalmente, suelta el dolor,
suelta el rencor, y casi siempre entregan el mismo mensaje. Incluso hay espíritus que llegan y le dicen a las personas, me han dicho a mí, haz más el amor. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste música? ¿Cuándo fue la última vez que te tomaste una copa de vino? ¿Cuándo fue la última vez que abrazaste? Porque cuando ellos van al otro lado, ellos entienden que estar aquí en esta vida es una oportunidad de disfrutar y de aprender, y que aprendemos viviendo, y que si nos ponemos en modo, yo soy una monja, yo soy un sacerdote, yo soy un santo, ahí no vamos a aprender, nos estamos quitando la oportunidad de aprender, y es lo que ellos siempre comparten. Es como que vivas, o sea, que no seas, puede ser espiritual, pero vive tu vida, o sea, vive como que, y sé tú, o sea, si te dio por pintarte el cabello de color rojo, a la madre lo que digan las otras personas, píntate el cabello de color rojo, que si tú quieres amar a tres hombres al mismo tiempo, pues ama a los tres hombres al mismo tiempo. Ya lo otro es el karma que te cargas haciéndole daño a la gente, pero lo que ellos dicen es, vive la vida como tú creas que es bueno vivirla, porque cuando tú llegues al otro lado, a ti nadie te va a decir, mira, Jesús piensa que fumar es pecado, entonces como Jesús piensa que fumar es pecado, a ti te vamos a castigar. Cuando tú llegas al otro lado, te preguntan es, cuando tú estabas fumando, ¿qué sensación tenías? ¿Sabías que te hacía daño y por eso es pecado? Y tú dices, no, yo no sabía que era pecado. Yo fumé porque me gustaba, porque sentía que era una manera de experimentar algo, y al final me morí de cáncer. Entonces entendiste por qué te moriste de cáncer. Claro que sí. Y ahí se va el pecado. Porque todo lo que hacemos en esta vida es precisamente para eso. Y esa es la gran enseñanza de los espíritus. Pero es la mediunidad más moderna. Porque si nos vamos a la mediunidad tradicional, la mediunidad de código, bueno, hasta girar así los ojos es pecado, y entonces ahí sí te metes en un rollo tremendo. Pero es eso, es amar, amar incondicionalmente, pero primero a ti, segundo a ti, tercero a ti, cuarto a ti, y después sí, ama a los demás, porque tú no puedes dar lo que no eres. Tú no puedes dar amor si no eres amor, así de fácil. Ujú. Woody, qué te pasa a ti con la religión? ¿Qué concepto tenés sobre todo esto? Y me decían por acá en el chat, hoy decía, que cuente cuando le echaron de la iglesia. Es que a mí me echaron de la iglesia por revolucionar. Andabas armando lío Ah, ahí. ay, mira, Gonzalo, lo que pasa es que yo he sido una persona muy directa. Algunas veces las personas, cuando me ven así hablando como de forma tan desfachatada, como tan sin censura, no se imaginan que yo pueda ser una persona seria. Y una vez dije, bueno, yo puedo hablar también muy equilibrado, muy educado, con términos técnicos, pero no me da la gana, no me da la gana, porque de eso no se trata. Y eso me ocurrió en la iglesia. Mira, yo como tenía tanto miedo de pequeña, como tenía tanto miedo de lo que veía, obviamente a ti te enseñan que Dios es amor y que Dios protege. Entonces yo era de las que rezaba. O sea, pregúntame qué quieres que te rece, yo recuerdo todas las oraciones. Católica, de misa, sábado, domingo, todo. Estuve en el grupo de teatro y fui María Magdalena en el grupo de teatro. Imagínate por dónde iba la cosa. Cantaban los coros de la iglesia, leían las liturgias del domingo. O sea que para mí estar en contacto con la religión era mi bote salvavidas, era lo que me iba a salvar del mundo espiritual. A los 14 años yo decidí ser catequista, o sea, enseñarle a los niños la Biblia y lo demás. Y al mismo tiempo le pregunté a las hermanas, a las monjas de la congregación donde yo estaba, si podía meterme ya de monja. Me dijeron, no, espera a los 18 años porque estás muy jovencita. Pues mala suerte para las monjas, porque a los 18 años me pareció un galán y ya yo no quise ser más monja, pero volvamos a la historia de la iglesia. A mí me gustaba mucho enseñar. Es que desde los 13, 14 años estoy enseñando, y eso a mí me apasiona. Y los niños, a mí me encantaba enseñarle a los niños. Entonces yo les enseñaba a los niños cómo veía Jesús la vida. O sea, yo me leía la Biblia, yo sé mucho de la Biblia, no como un sacerdote, pero sé mucho de la Biblia. Y eso era lo que yo le transmitía a los niños. Pero siempre había como una incomodidad. Yo decía, bueno, porque nosotros teníamos un sacerdote, el grupo de catequistas eran las 10 mujeres viejitas del barrio, que son muy chismosas, que no tienen nada más que hacer que estarse metiendo en la vida de todo el mundo. 5 que están conectados y quieren estudiar la Biblia como yo y otros amigos, y otros 5 que van a buscar novio y novia. Entonces habíamos un grupo como de 20, y el sacerdote nos decía cómo teníamos que impartir el conocimiento religioso. Pues yo estaba muy inconforme. Yo empecé hablando con un testigo de Jehová que iba a mi casa de vez en cuando para estudiar la Biblia. A pesar de ser catequista, yo estudiaba la Biblia.
Y empecé así a estudiar y de pronto me fui una vez un domingo, después de que salí de catecismo, me fui a comer un perrito caliente y la persona que vendía el perrito caliente lo hacía porque en el segundo piso, era un salón gigante, había una iglesia cristiana y andaban ahí en una rumba y con guitarras eléctricas y yo le dije a la señora, qué cosa tan buena están haciendo allá arriba, están en misa, me decía, sí, estamos en culto. Y empezamos a hablar, eso originó que empezáramos a hablar de la Biblia. Entonces, mientras yo me comía mi perrito caliente, la señora sacó la Biblia y yo le empezaba a argumentar y yo no creo eso no es pecado. Y estábamos ahí en una tertulia buenísima. Llega una de las señoras chismosas del barrio, que era catequista, la que le limpiaba el piso a la iglesia todos los días, así estuviera limpio. Llegaba, se queda mirando, me compró lo que tenía que comprar y se fue. Y yo inmediatamente supe, ya aquí hay problemas. A la semana siguiente empieza el sacerdote en la reunión de catequistas a decir que hablar un sacerdote, y joven, no era un sacerdote viejo, era un sacerdote más o menos de unos 35 años, empezó a decir, cuando un catequista, cuando un católico habla con personas de otra religión, es un mal ejemplo para los niños. Yo me quedé. No puedes hablar con personas de otra religión, porque eso quiere decir que tú no estás seguro de lo que eres y que no estás seguro de tu religión. Y yo me paro enfurecida yo no dije nada, me paré enfurecida y dije, eso fue la vieja chismosa esta, y la señalé. Y me puse a pelear y yo, chismosa, vaya usted metas en lo suyo, deje de estar. Y le dije hasta que se iba a morir. El sacerdote me dijo, cálmate, yo me senté y empezó a decir, es que eres un mal ejemplo. Entonces yo le decía a él, mal ejemplo yo. Mal ejemplo este, que todos los días, cada fin de semana está borracho y los niños lo ven. Viene hasta con olor a alcohol al catecismo. Mal ejemplo esta. Y empecé a decirle la vida a todo el mundo. Y en ese momento me empezaba como a llegar información canalizada y yo sacándole la ropa sucia a todo el mundo ahí. Entonces él llegó y me sacó del salón de reuniones y me dice, Gudiela, yo creo que tú tienes una confusión tremenda. Tú no estás en la luz. A ti las fuerzas de la oscuridad te tienen poseída. Eso no es de la luz, eso no es de una hija de Dios. Yo te aconsejo que te tomes unas vacaciones de la iglesia. Aclara en qué crees y por qué estás en la iglesia. Y después vuelves. Yo lo miré y le dije, ¿sabe qué? No vuelvo. Quédese con su iglesia. Yo no creo que sea así, me fui. Muchos años no pisé una iglesia. Muchos años no pisé una iglesia porque tenía rabia. Hasta que más o menos unos 10 años después que se casaba mi tía, volví a pisar una iglesia. Y me puse a llorar. Y me arrodillé y me puse a llorar, pero no por la iglesia católica, sino que me puse a llorar diciéndole a Dios, es igual lo que digan las demás personas. Tú estás en todas partes, estás en todos los corazones, estás en todas las personas, estás en todas las religiones, estás en todos los cuerpos, estás en todo lo que yo veo. Y eso nunca nadie me lo va a quitar. Y lloré, y a mí me encanta entrar a las iglesias, y cada vez que entro a una iglesia lloro de la emoción, porque las iglesias tienen una energía muy bonita, pero no porque las viejas chismosas laven el piso todos los días, que lo siguen haciendo, o sea, ellas hacen relevo, ya son otras viejas chismosas que siguen limpiando el piso, sino porque ahí está Dios, en esas iglesias, en las iglesias católicas, en las budistas, en las mormonas, en todas partes está Dios. Y eso es lo que hay que entender. Y cuando tú entiendes que Dios está en todas partes, a mí me puede venir hasta el mismo Papa a contarme sus historias y le va a decir, mire señor, usted es argentino, echémonos unos mates, hablemos de religión, pero no me empiece a decir que yo estoy equivocada porque así no nos vamos a entender. Ese es el cuento de la iglesia. Es genial el cuento de la iglesia. ¿Y qué sucede con tu abuela que hablaba de física cuántica, como Pues decías? mi abuela, mira, te voy a decir una cosa que es muy linda. Eh, mi abuela no sabía ni leer ni escribir. Ella sabía solo de números, porque le gustaba mucho la platica. Ella creció en una Mm. familia adinerada y a los 14 años decidió simplemente hacer negocios. Y como ella vendía y compraba cosas y yo recuerdo que ella me decía, una vez se cayó en la casa, te voy a explicar por qué habla de física cuántica. Se cayó en unas escalas de la casa y tenía una pierna súper inflamada. Y dije yo, ¿por qué no vas al médico? No, porque la energía es poderosísima. Yo, ¿cuál energía? Yo tenía 9 años. ¿Cuál energía? La energía de los seres de luz que hay alrededor de nosotros. Y yo, ¿y qué estás haciendo? Y yo, espérate, coge una mesa pequeña, se sienta en el suelo y se coloca debajo de la mesa.
Los pies no los podías ver porque estaba la mesa y solamente le veías la cabeza. Entonces decía, yo, ¿usted qué está haciendo ahí? Le voy a decir a mi mamá que se está enloqueciendo y me decía, no, voy a esperar a que me sanen. ¿Y quién te va a venir a sanar? Los médicos del cielo. Entonces empezó a hablarme de energía, me decía, la energía está en todas partes y a través de la energía, desde el cielo te pueden sanar. La energía lo envuelve todo. ¿Eso qué es? Eso es física cuántica. Me decía, lo que tú ves aquí no es una herida, en media hora se va. Y yo casi me orino del susto. Yo la dejé ahí con su locura de sí, la energía, no sé qué. Me fui como a las 2 horas, volví, estaba dormidita y la rodilla estaba menos inflamada. O sea, ella fue la primera persona que me explicó y me dijo que la energía estaba en todas partes y que a través de la energía tú podías sanar. Ella me decía que la energía todo lo envuelve. Incluso me explicó cómo volaban las brujas. Ella me dijo, ¿quieres ser una bruja? No necesitas hacer pacto con el diablo. Es que además que era muy chistosa. Mm. No necesitas hacer ningún pacto con el diablo. Simplemente tienes que saber que tu cuerpo es liviano como una pluma. Y ahora la edad que tienes, eso sí, no puedes tener relaciones sexuales con ningún hombre porque las brujas tienen que ser vírgenes. Eso sí me pareció muy raro. Y así puedes volar en una escoba. Entonces me hablaba de cómo volaban las brujas y me decía que las brujas La primera persona que me habló a mí de viajes astrales y de desdoblamientos fue mi abuela. Me decía, las brujas se desdoblan y hacen esto y hacen lo otro. Ella lo hablaba en un término muy, muy campesino, muy de pueblo, pero era su forma de expresarlo. Y yo en ese momento me reía. Después de mucho tiempo entendí que me estaba hablando de cuántica y de metafísica sin saberlo, sin saber utilizar las palabras que mucha gente quiere oír. Entonces fue por eso, ella decía que la energía sana y que si tú crees que te vas a sanar, sanas. Ella me decía, yo creo que voy a sanar esta rodilla y que los médicos del cielo van a venir a sanarme, entonces mi rodilla se va a sanar. Y mi abuela fue feliz, fue la persona más feliz del mundo, sin títulos universitarios, toda su vida tuvo dinero porque fue muy abundante. Tuvo novios hasta los 75 años. A los 75 años recuerdo que tuvo su último novio y se iba de fin de semana a moteles con sus novios. O sea, no crean que era de cogida de mano. Yo ya la llamaba desde aquí, desde Alemania, y me decía mi mamá, no está con el novio. Y yo, ¿dónde está con el novio? Está pasando el fin de semana en un hotel. Con un novio, sí, con un novio. A los 75 años, ella murió con una sonrisa en sus labios y murió recordando a su papá. Ya poco a poco perdió la memoria, fue más o menos como a los 85, 86 años, que empezó a perder la memoria, a los 87 murió, pero murió en una alegría tremenda. Y por eso cuando yo dije, mi abuela murió con su corazón lleno de alegría, yo quiero una muerte similar, con mi corazón lleno de alegría, porque ella siempre hizo lo que quiso. Y no importa qué título universitario tengas, si crees en la energía y haces lo que tú quieres, porque ella siempre hizo lo que le dio la gana, ahí es, por ese lado es que va la felicidad. Ujú. Te voy a compartir algunas preguntas de la gente Sí. bueno, preguntas que te han hecho a ti también, ¿no? Eh, a ver, estas nos las dejaron en historias. Dice, ¿cuál ha sido su mayor barrera personal para avanzar en su proyecto? Yo misma. Mi miedo a no ser aceptada. Mi miedo a que me siguieran diciendo loca. Ya de pequeña me decían loca. Yo misma fui mi mayor barrera. O sea, a nivel personal, el miedo. El miedo a que la gente no me aceptara por lo que soy. Hasta que un día dije, no me importa que la gente me siga diciendo loca. Soy así. Yo fui mi peor barrera y mi mayor juez y mi mayor bloqueo, yo misma. Y mi miedo. Gracias, Woody. ¿Qué puedes hacer hoy? A veces, sí, ¿qué puedes hacer hoy que antes no con las herramientas que has adquirido? Ser feliz. Ser feliz, eso puedo hacer hoy. Yo me levanto y soy feliz. Y además que vivo en un modo, las herramientas que tengo me hacen, no me sirven para ser medium, sino que me sirven para vivir en modo canalizado. Yo digo que el modo canalizado es aquel modo en el que tú constantemente te estás observando, Gonzalo. O sea, yo constantemente me observo. Si a mí me da rabia contigo, yo tal vez me pongo furiosa contigo, pero inmediatamente cierro la furia. Yo, o sea, minutos después empiezo a pensar, ¿por qué me enojé con Gonzalo? O sea, ¿qué me está reflejando Gonzalo? Y yo continuamente me estoy autoevaluando. Eso puedo hacer. Continuamente estoy observándome y soy infinitamente feliz. O sea, ocurra lo que ocurra, y se los digo, ocurra lo que ocurra, tenga o no tenga comida, tenga o no tenga novio, me vaya, yo soy infinitamente feliz. Y eso es lo que puedo hacer ahora y no podía hacer antes. Y eso me lo da la mediunidad.
el tener ese Ujú. contacto con los espíritus. Me gusta esto que planteas porque, bueno, yo estoy un poco haciendo ese ejercicio Ujú, constante, que no es fácil, ¿no? De todo el tiempo, cuando sucede algo, mm, decir, observarse, pero que yo me siento como que me pasa esto. Cuando tengo un conflicto y automáticamente hago una observación y digo, a ver, ¿esto qué me quiere decir y cómo puedo evolucionar yo con esto? ujú. Es tipo, no hay conflicto. Exactamente, pero la idea no es que tú pienses cómo puedo evolucionar con esto, no, no meter todas las variantes, es como cuando vas a Mm, resolver un problema matemático, no resolver todas las variantes al mismo tiempo, sino empezar poco a poco. Entonces, cuando yo tengo un conflicto con alguien, yo empiezo a mirar, ¿por qué se generó el conflicto? Después miro si yo he tenido ese mismo conflicto con otras personas. Y ya si miro qué me puede enseñar ese conflicto y cómo lo puedo sanar. Entonces lo cojo, pero lo hago como, tengo una forma tan acelerada de pensar, yo enojada me demoro 20 minutos, cuando me enojo mucho. Lo que sí me lleva mucho tiempo a mí es cuando siento que alguien patea mi corazoncito, cuando alguien lastima mis sentimientos. En eso sí me demoro 1 o 2 días, pero no más de 1 o 2 días. Lo hago así, muy rápido. Pero primero veo por qué me está doliendo. No pienso en qué me va a enseñar, sino por qué me está ¿por qué? doliendo. Y ya después trato de buscar la enseñanza. Ujú. Bueno, llegamos entonces a esta parte donde hablamos de la felicidad. Después de todo lo que nos contaste, hoy sí sos feliz Sí. y había una pregunta que me habían dejado ahí en el mensajito, que Sí. era en relación a si vivís realmente de esto o poner nuestro objetivo y complementás con otros trabajos. Ah, ok, miren, yo primero no vivo de esto, por eso me doy la libertad de decir a las consultas no, no tengo, no quiero, este mes me quedo sin consultas. Incluso hay una cosa que, bueno, la voy a decir aquí porque estamos hablando así de forma personal. Yo hago muchas cosas gratis, o sea, eso no lo ve la gente, pero Mm, mantengo una agenda muy ocupada porque muchas veces estoy ayudando de forma silenciosa a muchas personas. Yo lo primero, lo he ido soltando poco a poco. Yo creo que esa pregunta la hacen es porque muchas personas quieren dedicarse a la espiritualidad y no ven cómo. Yo lo que les sugeriría es háganlo poco a poco. Tú no puedes soltar algo, no es porque tengas miedo, tú no puedes así dejar el trabajo y decir, voy a pegar el salto cuántico, lo que te pegas es en la madre, porque es que pegar el salto cuántico quiere decir utiliza tu inteligencia y la conexión espiritual para ir soltando poco a poco aquello que no quieres hacer. Yo ya no soy, yo era jefe de más o menos unos 350 empleados, era manager de una multinacional gigante aquí en Alemania. Sigo en la multinacional, pero yo el año pasado decidí no hacer más de manager, estoy en un puesto más pequeño que me da más libertad. Yo le pregunté a mis guías, yo le dije a mis guías, yo quiero hacer esto, ¿cuánto tiempo necesito y cómo lo puedo hacer? Ellos me dijeron, necesitas este tiempo y así lo vas a hacer. Y eso es lo que estoy haciendo. Entonces, el tiempo de Dios es perfecto. Yo sé exactamente cuánto me demoro para soltar eso y para vivir de lo que a mí me gusta vivir, no de la gente, de mí, ujú. de mi creatividad, porque yo hago muchas cosas, no solamente me dedico a la mediunidad. Y sinceramente la mediunidad es lo que menos dinero me da, prácticamente no me da. Qué bien, Woody. Bueno, me encantó esta Sí, última frase que nos dejaste y todas las que nos has dejado aquí en este vivo es sí. para repetirlo. Agradecerte otra vez por haber estado aquí. Nos queda Gracias. poquito tiempo y no quiero irnos así que se nos corte. Decirle a la gente que entonces Woody Müller aquí con nosotros, el Instagram es Woody Müller, Mueller se escribe, no con los dos Ujú, puntitos. sí. Y va a estar en YouTube y va a estar en Instagram este vivo para que lo disfruten. Goody, ¿con qué te gustaría cerrar? ¿Qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? ¿Qué te gustaría decirle a la gente? Ay, me gustaría decir tantas cosas, pero lo único que voy a decir así como cortico es, el mundo espiritual no es una manera de ganar dinero, es una manera de aprender a ser feliz, dejando el dolor a un lado y sabiendo que lo único que te hace feliz es la aceptación de tu energía, nada más. O sea, es la aceptación de tu energía y es lo que me ha enseñado a mí el mundo espiritual. No gana, cuando tú haces lo que te hace vibrar, lo que te hace feliz, no, no es más trabajo. Y si no consideras algo trabajo, llega la abundancia automáticamente. La abundancia, el amor, la salud y la felicidad. Sean absolutamente felices y todo se les va a dar. Todos, yo Ujú, también los quiero, por ahí me están diciendo que me ujú. quieren mucho, yo también los quiero a todos.
La semana que viene nos volvemos a ver porque tenemos una sesión de mediunidad. De entre todas las Sí, cosas ahí sí. que decías que haces gratis. Eso que Sí. haces es un trabajo Ujú. terrible. Así que nos volvemos a ver por Nos ahí. vemos a ver. Qué lindo que ya nos vamos a ver. Quiero agradecerte, Woody, por estar aquí, por todo el trabajo que haces. Acá en la comunidad me llegan muchos mensajes de personas que me dicen, logré tener una sesión con Woody y me cuentan sus experiencias. Ujú. Me mandan audios y me cuentan todo lo que vivieron contigo y me encanta, me encanta, me encanta. De hecho, acá, ¿Qué? Mariel Serrano creo que fue una de ellas, también que estuvimos ahí hablando. Ujú. Bueno, nada, agradecerte infinitamente, Woody, por tu servicio, por tu siempre estar dispuesta. Y bueno, nos vemos entonces Bueno, me prontito. voy. Gracias por el café, me quedas debiendo Ay, el vino. sí, vamos a hacer un brindis de Así, café. salud, chic, chic, salud. Y la próxima con un vino, La entonces. próxima con un vino. Chao a todos, chao Chao, Gonzalo. Woody, gracias. Muy bien. Bueno, amigos, gracias a ustedes por haber estado aquí del otro lado, por acompañarnos en todas las iniciativas que lanzamos desde aquí, desde la comunidad. Eh, un placer, realmente, como siempre. Uy, me lo perdí, dice Sabrina. En el Instagram va a estar, así que entrás y lo podés disfrutar. La charla que tuvimos hoy es para ponerla y escucharla las veces que quieran. Para manejar y escucharla de fondo, para dormir y escucharla de fondo y demás. Amigos, nos vemos en poquitos días. Vamos a hablar sobre los cuerpos de luz con Adrián Light, así que ahí les dejamos en el Instagram la información. La semana que viene vamos a hablar con Woody otra vez, vamos a hacer una sesión de mediunidad que es las 7 vamos a hacer. También la semana que viene tenemos a Gustavo Quiñones, que colabora siempre con nosotros. Vamos a hablar sobre la compatibilidad de parejas y el péndulo. Bueno, nada, aquí estamos al servicio como siempre. Les agradezco, los quiero y nos encontramos pronto, pronto con más entrevistas y algún otro café con otra persona. Adiós.